La palabra de Dios tiene poder para producir fe. ¿De dónde nace la fe? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Cuál es su principio? Estamos motivando a la membresía de la iglesia para que dediquen más tiempo a la oración, ya que el Señor Jesús dijo que la oración es necesaria y para el efecto narró una parábola para paliar esa necesidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el verso 2 al 8, encontramos esta parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sinceramente, siempre me ha preocupado el epílogo de esta parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará una iglesia con fe? Esta es una advertencia. La fe en la iglesia, al final de los tiempos, estará en decadencia. Y se cierne el peligro de que la iglesia entre en un estado de tibieza y mediocridad espiritual. Pero, ¿qué produce la incredulidad en el corazón de los cristianos? Que cuando Él venga, encuentre a una iglesia sin ánimo en la oración, porque ya no tiene fe. Pero, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que la iglesia de Jesucristo esté perdiendo el fervor de la fe? ¿Cuántos miembros de la iglesia están orando? ¿Y cuánto tiempo esta iglesia o estos miembros oran? Escuchen, la iglesia a la que usted asiste hace cultos de oración, ¿verdad que sí? Cuente, ¿cuántas personas van a este culto? Pero si hacemos un festival de música,
¿Piensa usted que cabrían en el sitio donde la iglesia se reúne para orar? No, hay que arrendar un estadio. Allí van todos los cristianos. ¿Cuánto tiempo está orando usted? No es posible en estos días encontrar mucha gente en esta tarea. ¿Por qué? El escritor a los Hebreos hace esta sentencia, así la veo yo, en el capítulo 11 y el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Los discípulos en una ocasión, con cierta desesperación, le pidieron al Señor: aumentanos la fe. Pero, ¿cómo viene la fe? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo viene la fe? ¿Pidiéndola acaso? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y el verso 17. Escuche esto. Así que la fe es por el oír, escuche, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene poder para producir fe para salvación. Nunca podremos orar verdaderamente si no tenemos fe, y nunca tendremos fe alejados de este libro de la palabra de Dios. La fe es el resultado de una causa cierta, y esa causa es la Biblia. Así es. Por ejemplo, en la fe salvadora, una persona cualquiera debe tener fe para salvación. Por lo tanto, hay que dirigirla siempre a lo definido de la palabra de Dios, que le muestre lo que el Señor Jesús hizo para perdonarle sus pecados y salvarlo. Por ejemplo, ¿ha leído usted la historia del carcelero de Filipos, allí en Hechos 16? El carcelero preguntó: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, qué maravilloso. Pero la respuesta no se detuvo allí. Veamos el verso 32. Y le hablaron, escucha esto, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se da cuenta usted? No simplemente le dijeron que creyera, es lo que siempre hacemos, cree. No solo le dijeron que creyera en Jesucristo y lo dejaron dando tropiezos en la oscuridad, sin darle algo en que creer o algo en que su fe descansara. Le dieron aquello que Dios ha ordenado para producir fe. Le hablaron la palabra del Señor. Es aquí donde muy a menudo fallamos cuando predicamos el Evangelio. Le decimos a la gente: tienen que creer, pero no les mostramos cómo. No les damos algo definido en qué creer. Por ejemplo, les leemos Isaías 53:6 y les estaremos mostrando al Cristo crucificado. Todos nosotros, dice el texto, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Escucha esto: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El problema de nosotros ahora es que no queremos decirle a la gente que son pecadores. Amigos, si no le decimos eso, no pueden ser salvados. Luego les leemos primera carta de Pedro, capítulo 2, 24, y les estamos diciendo cómo ocurrió el perdón de los pecados. No es de otro modo, no es por andar bonito, no es por hacer buenas obras. ¿Cómo ocurrió el perdón de los pecados? Fíjese
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así, en estas palabras, el interlocutor tendrá la base sobre la cual hace descansar su fe. La fe salvadora debe tener un fundamento en este libro de Dios. La fe no puede flotar en el aire porque raya en la superstición, y hay mucha gente supersticiosa en las iglesias. Finalmente, nos llevamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí le mostramos lo que Dios hizo por el mundo. Ha dado a su Hijo unigénito. Luego le decimos lo que el pecador debe hacer. ¿Qué debe hacer para que todo aquel que en él cree, que cree en Jesucristo, no se pierda? No en la iglesia, no en la filosofía religiosa. Entonces le afirmamos lo que el pecador logra al creer en la persona de Jesucristo, mas tenga vida eterna. Y le afirmamos esto. Esto es lo que Dios hizo y lo que el hombre debe hacer. Si no le decimos a la gente en qué creer, la Biblia, y si no le decimos en quién creer, en el Señor Jesucristo, amigos, para que su fe descanse, si no le decimos eso, todo es perjudicial. Estamos haciendo a esa persona 2 veces más hijo del infierno. La palabra de Dios tiene poder para producir fe de dependencia en Dios. No solamente la palabra de Dios produce la fe salvadora, sino también la fe que prevalece en la oración, es decir, la fe descansa en Dios. La fe que descansa en Dios, la fe de absoluta dependencia de Dios. Esto dijo el Señor Jesús en Marcos 11:24. Por tanto os digo, escucha esto, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El modo de obtener lo necesario es creyendo que lo vamos a recibir. La fe verdadera debe tener, escúchame, la fe verdadera debe tener una promesa. Antes que podamos creer que vamos a recibir eso que pedimos, debemos tener una promesa definida de la palabra de Dios para hacer descansar la fe. Es decir, lo que pido tiene fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Venimos a la presencia de Dios. ¿Hay algo que nosotros deseamos? La fe se desarrolla en la confianza de lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿hay alguna promesa en la palabra de Dios acerca de eso que yo estoy pidiendo? Escudriñamos la palabra de Dios y hallamos la promesa. Aquí está. Esto es lo que dice Dios. Ahora sí, todo lo que tenemos que hacer es poner delante de Dios esa promesa y solicitarla. Por ejemplo, leemos primera carta de Juan capítulo 5 y el verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, escuche esto, que si pedimos alguna cosa conforme, escuche, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hacemos lo que dice Santiago en el caso de que necesitemos salud. ¿Está algún enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, ¿qué hacen? Oran por él. ¿Qué más hacen? Ungen con aceite en el nombre del Señor. Escúchame, los ancianos. Y la oración de fe de los ancianos y del enfermo salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, le decimos, Padre Celestial, esta es la confianza
que si pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y entonces oro, pero oro verdaderamente para ser sanado. Porque al ser sanado, mi sanidad va a servir para servirle al Señor. Luego nos levantamos de esa oración descansando sobre esa promesa y podemos decir, es mío, y espero con paciencia hasta que llegue mi sanidad. La única manera de tener la fe que prevalece en la oración es escudriñando este libro, la Biblia, para conocer sus promesas y pedirlas en oración cuando las necesitamos. Amigo, la última vez que oró usted, la petición que hizo, dígame, ¿en qué promesa de la palabra de Dios se apoyó usted? ¿En qué promesa estuvo apoyada esa petición para que luego usted pudiera orar? Es lamentable, sí, muy lamentable. Muchos cristianos que oran no saben si sus peticiones tienen asidero bíblico y simplemente oran sin conocer o su error o su acierto. Esta es la razón por la que muchos ya no están orando. Están dando órdenes, no saben qué pedir y rayan en la conclusión del apóstol Santiago. Esto dijo Santiago: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Está orando usted así? No, ya, deténgase. Hay mucha gente derrotada. Oraron una vez y no alcanzaron lo solicitado. No indagaron si la petición estaba en relación con la voluntad de Dios o su pedido era solo producto de sus concupiscencias. Y como no alcanzaron su ambición, se han vuelto escépticos. Amigo mío, si usted está en esa gravísima condición, le invito a la palabra de Dios. Comience otra vez. Fíjese lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 20 y el verso 31. Pero esta Biblia, este libro, se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No puede ningún cristiano darse el lujo de ser un incrédulo, porque ya está en un gravísimo peligro. ¿Cuál es el peligro? Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corinto a tener fe para que no les ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Escuche esto, le leo 1 Corintios 10, del 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, escuche, sucedieron como ejemplos para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por lo tanto, amigos, volvamos nuestra atención a la palabra de Dios y fortalezcamos nuestra alma con el maná celestial. Descubramos el basamento de nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, si es que hemos de tener fe y si hemos de tener poder de Dios, debemos tener fe fortaleciéndonos cada día con este libro, con la palabra de Dios. No olvide, la palabra de Dios tiene poder para producir fe. Fe para salvación en Cristo
y fe de absoluta dependencia en Dios por sus promesas en su palabra. Vamos, levántate y vuelve tus ojos a este libro. Digámoselo a Dios en una oración, juntos, tú y yo. Amado Padre Celestial, en este momento te doy gracias, muchas gracias. Cierto es, yo he perdido mi fervor. No soy la persona que ora, porque tampoco soy el que acude a este libro continuamente. Y estoy entre aquellos que languidecen, que casi mueren sin esperanza. Estoy rogándote, Señor, que hoy me vuelvas a ubicar en esa posición donde en algún momento de mi vida estuve. Quiero comenzar otra vez y alimentarme de este libro, leerlo, creer para salvación, creer para depender de ti completamente y buscar en tu palabra, sí, el apoyo para cada petición que yo haga. Amigo, siga, no se detenga, continuamente acuda a este libro. Dios te bendiga.